buenas noches. Somos el equipo número 2 de la cátedra Introducción al Estudio del Derecho. Hoy este día explicaremos la relación de derecho y otras ciencias. Mi nombre es Imelda Guadalupe Rico y yo les voy a hablar de la relación de filosofía y derecho. Sabemos que los historiadores de la filosofía y el derecho reconocen que bajo la influencia de la filosofía en la antigua Grecia que evolucionó el derecho. A grandes rasgos podemos decir que la justicia de la filosofía corresponde de la evolución del pensamiento jurídico. Pero, ¿qué le aporta la filosofía al derecho? La misión de la filosofía respecto al derecho es de permanente enjuiciamiento, de puesta en cuestión de su naturaleza y legitimidad, a fin de indagar o de provocar aquello que mejor conviene para la convivencia social. Debemos colegir que la filosofía es un saber de mucha utilidad sobre el derecho, porque permite acicatear, cuestionar verdades jurídicas, allí donde éstas se dan por supuestas, como por ejemplo, ¿qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la persona? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la pena? ¿Qué es el delito? O por otro modo, ¿debemos obedecer una ley por muy injusta que sea? ¿O cuándo una ley es legítima y cuándo no? Los abogados en general dan por sentado lo que saben respecto al derecho, considerando que las cosas que están porque están. Porque eso le dijeron que la ley es la justicia, que la justicia es lo que está contenida en los códigos y en las leyes. Ahora bien, desde la filosofía a lo que sabemos respecto de algo es muy quebrantable a la hora de dar razonamiento por ello. Vamos, por ejemplo, imaginatoriamente por un momento a la antigua Grecia, específicamente en Atenas. Veamos que Sócrates se acerca a un juez prominente, alguien considerado, instruido e inteligente por muchas personas y especialmente por él mismo. Consigue entablar un interrogatorio filosófico entre su supuesta pericia y habilidad, preguntándole: Sócrates, según acostumbraba, que dé cuenta coherente y de contradicciones de ciertos conceptos jurídicos, tales como justicia, derecho, ley y persona. El experto en derecho prueba ser incapaz de contestar las preguntas de Sócrates satisfactoriamente. Sócrates confiesa sorpresa y se aleja en ese momento, concluyendo que después de todo, él mismo es un poco más instruido que este supuesto perito en derecho, pues él sabe que al menos cuán complejos son estos conceptos y cuán insuficiente en su propio entendimiento sobre ellos. En tanto que el experto no solo carece de comprensión adecuada de los conceptos, sino que también de su propia incompetencia. Por lo tanto, somos de la opinión que la filosofía podrá ayudar a los abogados en general a entenderse a sí mismos y a comprender y a desarrollar el derecho y a operarla de manera justificada, creativa y honesta, y no salvajemente en la oscuridad, a fin de posibilitar la justicia. Bueno, ahora les hablaré de otro concepto, la relación de sociología y derecho. Sabemos que la sociología es una ciencia que se ocupa de las sociedades humanas, su origen, sus condiciones, su existencia, el desenvolvimiento, las relaciones de sus miembros individuales, organizaciones a nivel local, nacional o internacional, etc. Estas son estudiadas en forma sistemática. Sabemos que las personas no viven aisladas, sino que interactúan a diario con sus comportamientos, en su mayoría que han sido aprendidos en la escuela, ya que ahí les han hecho ver lo que en verdad es el actuar en una sociedad y que ésta se desarrolle de forma armónica. Se han impuesto ciertas reglas de uso social que permiten ser aceptado y no discriminado por ella, como el saludo u otras reglas de cortesía. Las sociedades han debido establecer, además, las normas sociales
propiamente dichas. Otras que sin dejar ser sociales, pues también son impuestas por la sociedad, como las normas jurídicas, que protegen intereses y valores, pero cuya violación por parte de un miembro de sociedad merece ser castigada, pues afecta intereses de terceros o de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, las normas jurídicas cuyo conjunto componen el derecho son necesarias para que la sociedad se encauce dentro de lo deseable y funcione dentro de la legalidad para que respeten los derechos de todos. El derecho es para regular las conductas sociales. Debe conocerlas y analizar su evolución y cambio. Por ello, la sociología le brinda ese material de conocimiento. La relación entre el derecho y la sociedad son el objeto de estudio de la sociología del derecho. La disciplina que data del siglo XIX, que usa métodos, el de las ciencias sociales y muchas veces se vale de las estadísticas, encuestas, sondeos de opinión, etc. Por ejemplo, las leyes que tratan sobre penalización o despenalización del consumo de drogas o del aborto necesitan nutrirse de conocimientos sociológicos para observar los efectos que causan en la sociedad distinta, para regular de dichos temas. Muchas veces es la sociedad la que ejerce presión para que se dicten normas jurídicas en uno u otro sentido. Afirmó Durkheim que el derecho constituye un hecho social, pues ejerce presión sobre el individuo desde su exterior. Sostuvo Engels que el derecho forma parte de una superestructura social que permite que algunos sectores dominen a otros, como la sociedad alta, como la sociedad media, que va hacia abajo hasta la sociedad más baja. Bueno, muchas gracias. Este fue mi aporte. Pasaremos con nuestro compañero Salvador. Muchas gracias, Imelda. Buenas noches, compañeros, licenciada. Para poder continuar con el tema, podemos decir que toda actividad humana necesita ser regulada para que cuando exista alguna clase de desaveniencia, poder tener las herramientas necesarias para poder llegar a una conciliación. Por este motivo yo le voy a hablar sobre la relación que tiene la economía con el derecho. Para eso vamos a establecer un concepto de economía, el cual dice que la economía es la ciencia que estudia los recursos de la riqueza, de las riquezas, de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Ahora, en cuestiones de relacionar el derecho con economía, que aunque son ciencias totalmente diferentes, tienen estrechamente una relación. Tanto así que podemos encontrar esa relación en nuestra propia Constitución a partir del artículo 101, que habla del ordenamiento económico, el cual dota al Estado de un poder regulador para poder ejecutar los mecanismos necesarios para regular las actividades del mercado mediante un conjunto de normas en el que conocemos nosotros como ordenamiento jurídico por medio del derecho civil y mercantil, donde se encuentran todas las leyes que tiene el Estado para regular la economía, donde podemos encontrar las leyes, por ejemplo, la ley tributaria, la ley de retención sobre la renta, los decretos de gastos de impuestos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el derecho no solo sirve para regular la economía, sino que también sirve para defenderla. Un ejemplo podría ser defender el patrimonio de las personas particulares, por ejemplo, entre la compra-venta de algún inmueble o de algún bien que una persona tenga. También da paso para que las grandes empresas que tienen capitales grandes puedan asociarse y delimitar las ganancias y los gastos de esas empresas. Y es donde se hace posible todas las sociedades anónimas de capital variable. En conclusión, podemos decir de que si la economía no tuviera relación con el derecho,
el mercado tuviera total libertad para imponer los precios que se le antojan, y podemos comparar de que lo que vale un cartón de huevos podría valer lo que, o podría costar lo que vale un carro o una joya, siendo el derecho el ente regulador que tiene la economía para establecer los precios adecuados. Ahora, para poder continuar hablando con el tema, vamos a pasar con nuestra compañera Jessica Clavel. Gracias, Salvador. Muy buenas tardes, compañeros. Licenciada Artero, licenciado Jaime. Mi nombre es Jessica Clavel y este día les voy a hablar acerca de la relación que existe entre el derecho y la ciencia política. Para ello vamos a establecer dos conceptos. El primero es ¿qué es el derecho? Como todos sabemos, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. El segundo concepto es ¿qué es la ciencia política? La ciencia política es una disciplina de tipo social que se centra en el estudio teórico y práctico de la política dentro de los sistemas políticos y trabajan en conjunto con otras disciplinas como lo es la filosofía, el derecho, la economía, la historia, etc. Una vez que tenemos establecidos estos conceptos, podemos decir que el derecho y la ciencia política se relacionan, ya que el derecho es uno de los objetos de estudio de la ciencia política, cuyo campo de análisis es más abarcativo que otros aspectos. El derecho se puede decir que es un instrumento de la actividad política. Se vale para organizar la sociedad dentro de un lugar y un tiempo dado. El derecho también podemos decir que es un instrumento que refleja claramente los lineamientos políticos de la clase gobernantes. Digo esto porque muchas veces los gobernantes se irresponsabilizan y desligan de las creencias políticas del pueblo que los ha llevado hasta el cargo donde están. Bueno, en esta línea de pensamiento consiste en que casi todas las decisiones gubernamentales se vuelcan y se desarrollan en forma jurídica, como lo puede ser una ley, un decreto, un reglamento, etcétera. Muchas gracias, esta es mi participación y ahora les hablará la compañera Lisette. Gracias, compañera Jessica. Buenas noches a todos, compañeros y licenciada. Mi nombre es Alba Lizeth Vázquez y les voy a continuar hablando acerca de la historia y el derecho, ¿verdad? En realidad sería la historia del derecho. Esto nos ayuda a nosotros ahora en día a ver cómo surgieron algunas normas, algunas leyes, por qué. Y de hecho, pues, desde la época prehistórica, no había una ley en realidad establecida, sino que era de manera oral. En realidad, la única ley posiblemente que se manejaba era como la costumbre, ¿verdad? Y luego vemos que le fueron dadas las tablas a Moisés. También un suceso bastante importante que tenemos que recalcar sería el Código Hammurabi, que fueron como las leyes más estrictas que han existido, ¿verdad? Esto fue los castigos más severos que existieron y pues de hecho, no sé si ustedes se acuerdan, al inicio de año vimos esto con la licenciada y pues hablábamos del Código Hammurabi, que era una de las leyes, también la ley de Talión, que sería ojo por ojo, diente por diente. Y pues así sucesivamente vemos también una revolución francesa
que fue como la inspiración para muchos pueblos, para muchos países, de ahí la Constitución de Estados Unidos, y pues así hemos venido evolucionando poco a poco. Luego vemos que surgen las escuelas, que ya todo lo hacen como una ciencia, el derecho ya como una ciencia, ya más formal, constituyen las escuelas de derecho. Y pues bueno, llegamos a la actualidad y sin duda alguna esto sigue evolucionando porque las leyes de hace un par de años no son las leyes de ahora, han venido mejorando, han venido evolucionando y creo que vamos a continuar evolucionando, cambiando, reformando más que todo la ley, ¿verdad? Y qué bueno porque, por ejemplo, la mujer se está tomando más en cuenta, los niños tienen su propia protección, la ley. Entonces, hay muchas cosas que hace un par de años atrás no teníamos y ahora pues sí ya contamos con muchas leyes y pues esto va a venir poco a poco mejorando, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Continuamos con la compañera Saraí, que nos va a continuar hablando pues un poco más del tema. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Lizeth. Mi nombre es Saraí García y yo les voy a hablar acerca de la relación entre el derecho, la psicología y la relación entre el derecho y la medicina. Empezaremos hablando por el derecho y la psicología, la relación que tienen estas dos. El derecho es la que regula el comportamiento externo del hombre y todo comportamiento tiene una respuesta a un estímulo psicológico. Es decir, que toda acción que el ser humano realiza pasa por un proceso psicológico y el derecho solo se encarga de regular dichas acciones para que no perjudiquen a otros. Es decir, de que lo que el derecho busca solamente es que no se haga ese comportamiento externo de una manera mala para que pueda perjudicar a las demás personas. Y en cambio la psicología va más adentro, lo que la persona tiene en su interior. Lo que le interesa a la psicología es los comportamientos internos, el derecho al comportamiento externo, pero se relacionan ya que las dos son las que se encargan del comportamiento del hombre. Eso es lo que tienen en común. Y bueno, comprende el estudio, explicación, promoción, previsión, prevención, evaluación y en su caso asesoramiento o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas. Y la relación entre el derecho y la medicina es, ya que la medicina tiene un objetivo de dar el debido valor y significación genérica a ciertos hechos del hombre, los cuales contribuyen a la ilustración de los entes jurídicos en la aplicación de la ley y la administración judicial. En este caso, también la relación entre el derecho y la medicina es que se encargan también del ser humano, de una manera tal vez diferente, porque tal vez no, la medicina no se compromete tal vez a los comportamientos externos, pero sí lo que está pasando en su interior y tratar de ayudar, que eso también lo tienen en común, ya que es para que no sean perjudicados. Gracias por su atención.